Isaías 62, versículos 6 al 7, lo voy a leer yo, dice: Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Bueno, un poquito de forum del mensaje de la conferencia de misioneros. Realmente han sido 6 mensajes, 3 de el entrenamiento y otros 3 de las conferencias, y más luego pues siempre los mensajes que están alrededor, los mensajes del culto núcleo, que son 4, y luego los mensajes también de domingo pues tienen que ver con un poquito este contenido. Así que vamos a compartir un poquito. Y los guardas que poseen las torres eran el lema de las conferencias. Los guardas que poseen esas torres. Y hemos leído en Isaías 62, versículos 6 y 7, esos guardas que están esas 24 horas, que están de día y de noche, orando y sin dar tregua a Dios hasta que llegue la respuesta. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos como esos guardas que constantemente están haciendo esa obra y esa labor hasta que digamos que la obra esté realizada. Era el lema de las conferencias y bueno, ahí vemos Isaías 62 del 6 al 12 y siempre Hechos 1 del 1 al 8, que es donde encontramos ese contenido del Dios Trino y luego la respuesta del Dios Trino en la vida de la iglesia, de esa iglesia primitiva, que es la primera iglesia. Nosotros tenemos que disfrutar de lo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido que nos va a hacer esos testigos hasta el último de la tierra a través de su poder, con el respaldo del trono, llevando el mensaje de Jesucristo. Dios nos promete además que vamos a ser esos embajadores suyos, haciendo esa labor de profeta, sacerdote y rey. Así que primero nosotros lo que tenemos que hacer es, como hemos dicho, es disfrutar. Es disfrutar. Tengo que disfrutar de esa promesa. Ahora, ¿cuánto tengo que disfrutar yo de esa promesa? Este es uno de los mayores problemas de los creyentes. Yo no puedo disfrutar de las promesas y de la obra de Dios una vez al día, o 2 horas a la semana, como ocurre aquí los domingos. Yo no puedo disfrutar de esa promesa solamente de vez en cuando. ¿Qué es lo que nos dice? Que yo esa promesa la tengo que disfrutar 24 horas. Si no son 24 horas, no tengo respuesta. Si no son 24 horas, no puedo alcanzar ese último de la tierra. Por eso Dios nos dice que cuando yo estoy concentrado esas 24 horas, suceden esas obras absolutas. Por eso Dios les dijo, tenéis que esperar. Tenéis que esperar. ¿A qué tenemos que esperar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que esperar a que yo obre. Es decir, yo tengo que esperar hasta que llegue la obra de Dios. Concéntrate esas 24 horas disfrutando del pacto mientras que esperas a esa promesa. Y llegará el tiempo en el que Dios empiece a obrar. ¿Cuándo obrará? En el horario de Dios, no en el mío. Por eso yo tengo que disfrutar de esto. Y llegará el momento en el que yo entonces podré desafiar. ¿Qué es lo que desafiaré? Las obras eternas que Dios hará. Vamos a ponerlo bien ordenado. Bueno, disfruto las 24 horas, espero la obra de Dios y luego desafío ese poder del tono celestial. Nosotros lo escribimos 00, probablemente es el infinito.
es el símbolo del infinito. ¿Por qué? Porque el poder y las obras de Dios son infinitas. No tienen ningún límite. Y ahí es donde yo desafío. Yo no desafío lo que es humano, yo no desafío lo que es temporal, yo desafío conforme lo que es infinito, que es la sabiduría y es el poder de Dios. Esto es lo que hizo la iglesia primitiva. Esto es lo que hizo la iglesia primitiva. Ellos no desafiaron conforme sus capacidades, ellos desafiaron conforme lo que era eterno, que es el poder de los cielos y el poder del tono celestial. ¿Qué es lo que hicieron? Hechos 1:14. Esperaban la promesa. Y mientras estaban concentrados, disfrutando esas 24 horas del pacto de Dios en sus vidas. 24 horas. ¿Cómo lo vamos a poder aplicar? Pues disfruto las 24 horas del reino de los cielos. Espero las obras de Dios y luego nosotros desafiamos para ir hasta el fin de la tierra. Hasta el fin de la tierra. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pero enfatizando algo que no es desconocido para nosotros, sino que hasta que no lo podamos llevar a cabo a la práctica, seguiremos en ello. Porque esto es muy difícil. Yo no puedo hacer la obra si no estoy esas 24 horas concentrado. No puedo, es imposible. Tenemos que hacer esta obra fantástica. Por eso nos decía el pastor, tenemos que tener las 3 concentraciones. ¿Qué son las 3 concentraciones? Que yo, desde la mañana, yo ya tengo que recibir el poder. Yo desde la mañana, yo ya tengo que estar concentrándome en recibir el poder y la respuesta que Dios tiene para mi vida. Es ese tiempo de concentración y de meditación y de oración. Si yo no comienzo desde las mañanas recibiendo este poder, voy a utilizar el que yo tenga. Voy a utilizar ese. Y a mí me recordaba, no sé quién me hablaba, hace unos días de los coches híbridos, ¿no? Y hay diferentes tipos de coches híbridos, pero hay unos coches que son híbridos enchufables. Por lo que yo tengo entendido, si no me corregís, tú cargas tu batería, utiliza ese coche la batería, pero cuando se acaba la batería, ¿qué hace? Utiliza gasolina. Ahora, mucho mejor utilizar la batería que no utilizar la gasolina. La gasolina contamina más, es más cara. ¿Cuál es el problema? Si yo nunca cargo mi coche, siempre voy a utilizar gasolina. ¿Qué es lo importante? Cargar el coche, utiliza el eléctrico y deja de utilizar gasolina. ¿Cuál es el problema? Si yo desde la mañana no empiezo a recibir ese poder, cuando lleguen las circunstancias, ¿qué voy a utilizar? El mío. Y mi poder no es ilimitado. Mi poder es absolutamente limitado. Por eso yo tengo que disfrutar de esa concentración por la mañana. Luego, yo durante el día, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo las evidencias. Yo tengo las evidencias durante el día. Y yo estoy viendo cómo Dios obra y cómo Dios me da ese poder que yo recibo desde la mañana y empiezo a tener todas las respuestas. Luego llega el tiempo de la noche. ¿Qué es lo que yo hago durante la noche? Pues yo me concentro en esa respuesta que Dios me ha dado y yo veo las respuestas y yo recibo la sanidad. ¿Por qué? Porque dicen los especialistas y dicen los médicos y los que investigan, media hora cuando tú te despiertas, la media hora de antes y después de dormir es lo que marca tu vida. Se guarda completamente en ti. Lo que tú haces
La media hora antes de dormir se graba en tu corazón y en tu mente, se graba totalmente. Cuando tú te despiertas, esa primera media hora también. Es algo que tu cerebro absorbe absolutamente. Por eso cuando yo, por la mañana y por la noche, lo que hago antes y después de dormir es grabar la palabra de Dios y grabar el Evangelio y concentrarme en la oración, yo tengo la respuesta. Esto es cambiar hábitos. Por la noche, yo no puedo quedarme dormido viendo la tele. Yo sé que a veces da mucho gustito hacer eso, pero no podemos hacer eso. Porque yo tengo que grabar el Evangelio, tengo que leer la palabra, tengo que estar concentrado y tengo que recibir ese tiempo de sanidad. Y por la mañana está bien que encendamos el teléfono, veamos redes sociales, pero lo primero es, vamos a recibir el poder. ¿No sabemos por lo que orar? Bueno, pues aparte de los títulos de oración que tenemos y del mensaje del domingo, pues tenéis esos libritos y oráis por ese contenido. Tenéis ahí mucho contenido para poder orar y que luego eso lo podremos hacer. Por eso nos quedamos con esas 3 concentraciones. Luego, el pastor habla de las 3 configuraciones. ¿Qué quiere decir con las 3 configuraciones? Son cosas que tenemos que editar, que tenemos que planear, que tenemos que grabar en nuestra vida. ¿Qué son esas cosas que tenemos que configurar o con las que tenemos que configurar nuestra vida? Pues primero tenemos que ser torre. Tenemos que ser plataforma y tenemos que ser antena. Torre, que es ese lugar donde, como hemos leído hoy, por ejemplo, es un lugar donde nosotros hacemos esa batalla espiritual, es un lugar donde la gente ve, porque es un lugar alto y es un lugar que tiene luz, por eso la gente va a encontrar ahí la respuesta. Nosotros tenemos que hacer esa batalla espiritual y darle a la gente la respuesta, la sanidad y hacer la batalla espiritual. Plataforma. ¿Cómo podemos entender lo que es plataforma? Cuando vosotros tenéis que tomar un tren, ¿qué hacéis? Vais, o lo que en otras palabras sería en andén. Tú quieres tomar un tren, tú te vas al andén. Otra palabra para traducir andén es plataforma. De hecho, en inglés es esa palabra, es platform, que es plataforma, ¿no? Yo quiero tomar un avión, ¿y dónde voy al avión? Tengo que ir a mi puerta y de ahí hay un pasadizo, hay un pasillo que me lleva hasta la puerta del avión. Yo tengo que ser ese medio por el cual las personas puedan encontrar su respuesta espiritual y puedan encontrarse con Cristo. No es que yo sea capaz, es que Dios me utiliza como una plataforma para que ellos puedan alcanzar la respuesta. Llámalo plataforma, llámalo andén, llámalo, creo que los aviones en inglés se llama finger. Seguro que le preguntamos a Marcia y nos da toda esta información, que ella trabaja ahí en el aeropuerto. Mi vida tiene que ser esto. Tengo que ser una torre que esté haciendo esa batalla espiritual, sea esa luz del mundo, sea una plataforma que ayude a la gente a levantarse con el Evangelio y que sea una antena que transmita la palabra desde aquí hasta las 237 naciones. Y en tercer lugar, y eso ya lo hemos visto, que nosotros podamos tener las 3 respuestas. Hoy lo hemos mencionado, y es que en medio de los problemas yo tengo que recibir la respuesta. Yo tengo que aprovechar la oportunidad y yo tengo, además, que restaurar y renovar mi vida. Restaurar y renovar mi vida.
Este es el pacto que Dios establece con la iglesia primitiva y que es el pacto que Dios establece con aquellos que están disfrutando del pacto. 3 concentraciones. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Cuántas veces encontramos en la palabra de Dios cuando llega la hora de la oración? Hechos capítulo 3. ¿Dónde van Pedro y Juan y que se encuentra con el cojo? En la hora de la oración, por la mañanita, van y encuentran la respuesta. ¿Cuándo Pedro obtiene esa visión? Cuando encuentra su tiempo marcado, entonces va a orar a la azotea y recibe esa misión. Hechos 16 en Hechos. ¿Cuándo Pablo se encuentra con Lidia? A la hora de la oración. Y así un largo etcétera. Mañana, durante el día y por la noche encontrar la respuesta. Las 3 configuraciones. ¿Quién era la iglesia primitiva? Pablo era aquel que hacía esa batalla espiritual, la gente le veía y iba a encontrar respuesta. Hasta el punto, como hoy hablando con la hermana Joana, digo, ¿cuál es la forma más fácil y más sencilla que te dice la palabra? Que te habla sobre la salvación. Hechos, capítulo 16, el carcelero le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Sencillo, fácil, directo, claro y además verdadero. Pablo era una torre y la gente iba a la torre donde había luz como ese faro para encontrar respuesta. Pablo era una plataforma para aquellos obreros y discípulos que se levantaban en el campo, para poder levantarse y llegar a esos lugares donde ellos iban a encontrar respuesta. Y Pablo era una antena porque iba y transmitía la palabra de Dios al lugar donde iba, de la forma en especial. Si tenía que hacerlo a judíos, hablaba como a judíos. Si tenía que ser a gentiles conversos, como a gentiles conversos, a gentiles que no eran conversos también. Si eran romanos, si eran griegos, no importaba. Era una antena espiritual para transmitir la palabra y ahí encontramos sus cartas. La forma en la que había en aquel tiempo de predicar también era a través de las cartas. Tenemos 13 de Pablo en el Nuevo Testamento. Hoy nosotros tenemos, aparte de las relaciones, tenemos internet y tenemos formas para hacer esas antenas. Y luego, ¿qué es lo que hacía Pablo? Iba en medio de la crisis, en medio del problema. No temía. Hace unas semanas lo vimos. ¿Qué ocurre en Listra? La apedrean y casi le matan, lo que casi sucede en Cesarea de Filipo y luego casi sucede también en Iconio. ¿Qué es lo que hace Pablo? Se levanta y vuelve otra vez. Porque no huye de los problemas. Él va hacia las respuestas. Y él va donde está la crisis, donde está el problema, y va a ver cuál es el plan de Dios. Por eso, en nuestros problemas y crisis, ver cuál es la respuesta de Dios, ver cuál es la oportunidad, y es un momento para poder restaurar nuestra vida. Si nosotros no hubiésemos pasado por momentos de problema y de crisis, no estaríamos aquí. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por esas circunstancias que Dios permite. Algunas son por nuestras propias cabezonerías, pero incluso en nuestra cabezonería Dios la utiliza para que podamos aprender. Así que luego nos quedaremos aquí con las 7 torres que tenemos que levantar en nuestra vida para encontrar respuesta. Ya las hemos dado aquí, ya las tenéis en YouTube y las podéis recordar. Son también esos 7 itinerarios. Los 7 itinerarios son esos 7 caminos que Dios nos va marcando para poder hacer la evangelización del mundo. Es lo que nos vamos a encontrar en nuestro día a día y que tenemos que experimentar para llegar hacia donde Dios quiere. Y luego tenemos también esas 7 señales de guía que son la evangelización del mundo, así como Pablo se las encontró, que son ese monte del Calvario, monte del Olivar, ese aposento alto, es la iglesia de Antioquía, Macedonia, Asia y Roma, que representa lo último de la tierra. Así que un poco es un poquito de fórum del mensaje y de la palabra
dentro de todo el contenido que Dios nos ha estado entregando a nosotros, pero para que al final podamos hacer algo que es lo que Él decía, y es que para poder hacer las misiones dentro del contexto, no hace falta que nosotros seamos misioneros. Es decir, las misiones nosotros las hacemos incluso estando en nuestra propia iglesia. Una pequeña ofrenda, una pequeña ayuda, aquellos que reciben a los misioneros, que hospedan, colaboran, aquellos que oran, son los que hacen las misiones. Es decir, es la misión que hacen los obreros de Romanos 16. Yo no soy misionero porque no voy, es que no tienes que ir para hacer las misiones. Y ahí es lo que el pastor Ryu les hablaba a todos, nos hablaba a todos sobre convertirnos en esos misioneros, poniendo el énfasis en el capítulo 16 de Romanos para ver esa devoción en aquellos que hacían la evangelización del mundo. Y voy a poner aquí el etcétera, porque podría seguir mensaje a mensaje y dar un poquito de resumen de todo, pero sería demasiado tiempo, así que poco a poco esto irá dentro del contenido y no os olvidéis que todas las semanas está la dirección, como dicen de la sede principal, que es el mensaje del pastor Ryu. Los sábados tenemos el primer mensaje, que es para empresarios, tenemos el segundo mensaje, que es la Escuela del Evangelismo para Remanentes, tenemos el tercer mensaje, que es el culto núcleo, y después del culto núcleo, la conclusión es el mensaje para los discípulos que están esparcidos. Domingo, primero tiene un mensaje regional, después, primer mensaje, que es el que hace sin pizarra, y luego es el segundo mensaje, que es el que hace con pizarra. Si tomamos sobre todo el mensaje del sábado, es un mensaje de culto núcleo, pues ahí vamos viendo la dirección y tanto antes como después de las conferencias, todo ese contenido, más o menos, lo vais a poder ir viendo. Diréis, no, es que son muchos mensajes. Varios de esos mensajes duran menos de 10 minutos. El mensaje de los discípulos esparcidos es la conclusión que hace después del culto núcleo. En la Escuela de Evangelio para Remanentes no suele llegar a los 10 minutos. Últimamente está acotando mucho. Si tomáis los 4 mensajes del sábado, menos de una hora. Menos de una hora. No es nada de tiempo. Lo que pasa es que nuestras 24 horas no están enfocadas aquí, nos cuesta mucho sacar tiempo para escuchar los mensajes. Así que yo os invito a que lo hagáis. ¿Que no podéis hacerlo el sábado mismo? Bueno, tenemos toda la semana para escucharlo, para tomar nota, ¿vale? Y ahí no hay ningún problema. Y el domingo igual, pues tenemos también más mensajes. A veces tarda un poquito más, son un poquito más largos, pero no importa. ¿Por qué? Porque las 24 horas, como son para el Evangelio, pues entonces yo entiendo que de esas 24 horas, ¿qué menos que puedo sacar para escuchar la palabra y para escuchar el mensaje? Ahora, cuando yo me concentro esas 24 horas, ahí es cuando yo encuentro respuesta. Tenemos el diario de oración para continuar y luego diariamente y luego las conferencias de una forma especial. A lo mejor lo que yo hago es sacar de todos los mensajes de la semana y sacar el bosquejo de la pizarra. Que yo sé que da mucha rabia verle ahí, llenando la pizarra y tú decís, ¿pero qué está escribiendo, no? Porque eso te ayuda mucho a organizar. Los que ya llevamos muchos años y los que somos muy cabezones al querer tener la pizarra, pues ya tienes el truco, tú ya sabes cuando está hablando, cuando está escribiendo algo, tú ya sabes que eso es lo que está escribiendo en la pizarra y tú ya más o menos le puedes seguir. Pero aún así es muy difícil. Ahora, en los mensajes que se cuelgan en el canal en inglés, que es igual, lo voy a escribir aquí para que lo tengáis, por si acaso se nos olvida. Bueno, pues A y luego aquí tu idioma. Nosotros ponemos español, pues si pones inglés, English. En los mensajes abajo te van subtitulando todo lo que el pastor Ryu pone en la pizarra, en inglés. Por eso a lo mejor lo que hago a partir de ahora es que yo hago los bosquejos
Y luego pues los envío para que cuando veáis el vídeo tengáis ya el bosquejo en español. Tú ya sabéis lo que está poniendo el pastor Riu en la pizarra y eso te ayuda a ordenar bien todo el contenido. ¿Cuál es la conclusión? Que tenemos que seguir juntos en la palabra y en la dirección. Yo a no todo el mundo le puedo pedir, no puedo venir aquí, Joana, el primer día y decirle, tienes que escuchar del sábado los 4 mensajes del culto y luego puedes ir y te vas al día siguiente, el domingo, y te escuchas los otros 3 mensajes. Pero a los obreros sí que tenemos que estar dentro de esta corriente. Y no es tan difícil, no es tan difícil. Lo que pasa es que tenemos que ordenar nuestras 24 horas, ordenar nuestro día y sacar 1 hora para escuchar los mensajes. No es tan complicado. Yo hablo 1 hora para escuchar todos los del sábado. Todos los del sábado. Cada uno en su contexto y en su dirección, pero que al final es la dirección que está dando. Y ahí iremos entendiendo luego todas las cosas raras que dice el pastor Riu. ¿Por qué a veces no las entendemos? Porque no estamos siguiendo la palabra. Y eso nos pasa a todos. Cuando perdemos el hilo, ay, ¿qué quiere decir con esto? Es que eso ya lo lleva 3 meses explicando. Así que podamos permanecer en esto y nos quedamos un poquito con este lema que guardamos un poquito durante este tiempo, hasta el año que viene, que tengamos otro, ¿vale? Que nos podamos levantar como los guardas que habla aquí en Isaías 62, que poseen esas torres grandes que hacen la batalla espiritual. Y cualquier cosita del mensaje del pastor Riu, pues ya sabéis a quién podéis preguntar. Y luego también el sábado que viene nos vemos todos a las 10:30 por internet para ese entrenamiento que posteriormente ya estando el pastor Josué y demás, pues seguramente sí puede él dar la palabra, pero en este caso pues estaré yo dando la palabra este primer sábado. Así que oramos y nos despedimos. Señor y Padre, gracias porque tú nos has levantado como esos guardas, Señor, en esas torres grandes y absolutas, Señor, con ese contenido perfecto del Evangelio, ese contenido del Dios Trino, el cual tú nos diste a través de tu palabra, tú les diste a esa primera iglesia y tú, Señor, nos seguirás dando todos los días. Gracias porque no es nuestra labor, no es nuestro esfuerzo, sino que es la gracia de estar dentro de tu plan, en tu horario, de tu itinerario, dentro, Señor, de ese propósito perfecto que tú has trazado en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a ordenar nuestras 24 horas para poderlas vivir enfocados a ti, viviendo, Señor, recibiendo esas respuestas y dándonos cuenta de que ya todo está preparado. Gracias, Señor, porque tú obras y ese poder infinito que nosotros desafiamos nos llevará a ver esas grandes obras que jamás hubiésemos imaginado. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.